buenos días tengan todos sus hermanos locales, hermanos visitantes y todas las personas que están con nosotros por primera vez en esta mañana, sean bienvenidos. Antes de empezar con estos dos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular, no se nos olvide pagarlo completamente para no interrumpir este hermoso servicio. A nuestros hermanos que nos están sintonizándonos por vía Facebook, le damos las gracias por estar con nosotros y nuevamente le hacemos la cordial invitación de que vengan y se reúnen para agradar y glorificar a nuestro Padre Celestial junto con nosotros. Número 77, Dulce Consuelo. Número 77, Dulce Consuelo. Número 77, Dulce Consuelo. Si estamos listos, cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce soledad, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma difunde el santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Himno número 106. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, mientras que los hermanos se preparan para este acto. Número 106, Cristo es mi dulce Salvador. Si estamos listos, cantemos. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en su dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador, amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré,
mortal, allá tendré con Jesús. Antes del sermón, hablamos nuestras Biblias a Amos capítulo 8, versículo 11 en adelante. Before the sermon, let's open up our Bibles to Amos chapter 8, verse 11 and forward. Amos capítulo 8, versículo 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre de la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír de la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Amos chapter 8 verse 11 says, Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send famine on the land, not a famine of bread, nor of thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but they shall not find it. In that day the fair virgins and the strong young men shall faint from thirst. Those who swear by the sin of Samaria, who say, As your God lives, O Dan, and as the way of Beersheba lives, they shall fall and never rise again. Amen. La hora de adoración, en la cual estaremos envueltos en escuchar la palabra del Señor, pero ahora por medio de un sermón bilingüe. Gracias por su presencia y vamos pues a estudiar la palabra de Dios. Good morning to each one of you. We are so happy that God has given us another opportunity to come together in our second hour. This is the hour of our worship service. It is a time where we will listen and study God's Word through means of a bilingual sermon. Damos gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en esta mañana por medio del Facebook Live. Estamos contentos por su presencia y nuevamente les rogamos que venga y nos visite cuando usted tenga tiempo. Once again, we are thankful for those of you who are viewing us through means of Facebook. We're happy that you are with us by means of this technology. Nonetheless, we invite you to come and be with us whenever you have an opportunity. You and your family are welcome to come here and be with us at the Edinburgh Iglesia de Cristo. El libro de Amós, hermanos, capítulo 8, versículo 11 al 14, nos está hablando de un periodo de tiempo cuando la palabra del Señor no había de existir por medio de revelación de parte de Dios. Como usted bien sabe, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos da a entender en la manera en cómo Dios se comunica con su gente durante el tiempo de la antigüedad. Y miramos nosotros que en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 14, nos está dando a entender que llegaría un tiempo en cuando Dios no había de revelar de su mente a la mente del ser humano. Y claro que ya todos los que conocemos la historia del Antiguo Testamento nos damos cuenta que a esto se está refiriendo a los 400 años de silencio durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero este problema no lo tenemos hoy en día, porque ya no tenemos la forma o la manera en cómo Dios reveló en aquel entonces, sino que ahora tenemos la palabra completa que Dios nos ha dejado, la cual es la Santa Biblia. Esto claramente lo declara 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, y nos da a entender a nosotros que no hay ahora razón o excusa de parte nuestra de decir de que Dios no nos está comunicando, porque tenemos a nuestro alcance
la Biblia, en la cual Dios se viene a comunicar con nosotros por medio de su palabra. Y por lo tanto, si acaso usted o yo tenemos hambre y sed de justicia y queremos satisfacer nuestra alma, queremos satisfacernos para cumplir y calmar esa hambre y esa sed, lo podemos hacer por medio de la lectura de la palabra de Dios. Esto pues nos lleva al estudio que vamos a estar estudiando esta mañana, que es concerniente a la bienaventuranza que se encuentran en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 5 y versículo 6. Una bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Whenever you read the book of Amos, chapter 8 and verse 11 to 14, you will notice that the prophet is making reference to the fact of how God communicated to us during the Old Time Testament. We notice that in Hebrews chapter 1 and verse 1, there is the manner in how God communicated to his people at that particular time. Nonetheless, from the verses that were read this morning, or verses that relate to us, that there was going to come a time when God was no longer going to do this to his people. And for those of us that understand history, we know that there were the 400 years of silence between the Old Testament and the New Testament. And this is the time that Amos chapter 8 and verse 11 to 14 is making reference to. But today we do not have that problem, because we already have that which is perfect before us. According to 1 Corinthians chapter 13 and verses 8 through 10, we noted that God was going to bring to perfection his way of communicating his word, and therefore we now have it, which is the Bible. So today we cannot say that God no longer communicates to us, because he does. He communicates to us through means of his word, which is the Bible. Therefore, we can say with assertiveness that those that are hunger and thirst after righteousness will be satisfied, because God is speaking today, and he will speak to those that are hungry and thirst for righteousness' sake. Which brings us to the study that we are going to be looking at this morning, which is found in the Beatitudes in the book of Matthew. Matthew chapter 5 and verse 6, we notice that the word of God that Jesus Christ says there is, blessed are those that are hungry and thirsty for righteousness' sake, because they will be satisfied. And it will take us to our study at this particular time. But before we do so, let us go to Heavenly Father in prayer. Antes de hacerlo, vamos a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos da, eterno Dios, para poder estudiar una porción más de tu palabra. Esté con nosotros, ayúdenos, eterno Dios, tanto a este servidor tuyo, el cual habrá de dirigir su palabra, tanto como aquellos quienes habrán de escuchar hoy en esta mañana. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us to study thy word. And I ask, Father, that you will be with each one of us, that you will be with thy servant, that I may herald your word, Father, in such a manner that all will understand, and that you will be with all of us that will be listening, Father, that we can listen attentively to those things that you will communicate to us. And if there is anything lacking within our life, that we can assimilate them according to thy will. It is in the name of your Son, Jesus the Christ, that we pray this. Es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos todo esto. Amén. La bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5 y versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, es una bienaventuranza que habla de una sola cosa. Y para poder entender esta sola cosa, primeramente necesitamos que ir a investigar las definiciones de las palabras claves o importantes de este versículo. Y es lo que quiero hacer en este momento con ustedes.
The Beatitudes that are found in Matthew chapter 5, especially verse 6, is a beatitude, is a teaching that comes and zeroes in one single thing. But in order for you and I to be able to understand that which is making reference to, we have to go to the lexicographers and we have to define several keywords that are used within this verse. Y la primera palabra clave que miramos nosotros, hermanos, es la palabra hambre. Según los lexicógrafos aquí nos están diciendo que metóricamente se refiere a un deseo intenso por la sustancia que es necesaria para sobrevivir. Por ejemplo, si mi cuerpo físico tiene hambre, entonces yo necesito comida para poder sobrevivir. Y esto es lo que se está refiriendo, pero recuerde, se está usando de una manera metórica, solo que entonces miramos nosotros que se está usando de forma espiritual y por lo tanto miramos nosotros que tiene un significado espiritual. Segundo, la segunda palabra que queremos definir es la palabra sed. Esta palabra, según los lexicógrafos, nos dan a entender que figurativamente se usa en este versículo en referencia de un deseo intenso dentro del ser humano de poder fortalecerse y recoger fuerzas dentro de sí mismo, es decir, vivir dentro de sí mismo. Tercero, miramos la palabra justicia. La palabra justicia simplemente quiere decir todo aquello lo cual está conforme a los mandamientos de Dios, lo recto, lo justo, lo perfecto. Y por último, la palabra saciado. Esta palabra quiere decir un estado completo, satisfecho, en donde no te falte nada. Entonces, cuando venimos a acumular todas estas definiciones de los lexicógrafos, solamente para parafrasear este versículo, pudiéramos decir, bienaventurado es aquel, completamente es aquel, que anda en busca de lo que es necesario para sobrevivir espiritualmente. Y aquel quien llega al punto de satisfacer su deseo interior para fortalecerse para aquello lo cual le espera por delante, porque Dios habrá de satisfacer a tal persona. Eso es lo que el texto, parafraseando, es lo que el texto nos enseña. Whenever we read Matthew chapter 5 and verse 6, and whenever we go to the lexicographers, we notice that there are several keywords that are found within this verse. The first one is hunger, and it's making reference to the desire within a person to be able to obtain that substance that he or she needs in order to live. For example, if we were to talk in a physical sense, in a literal sense, the body needs meat, the body needs food in order to continue on. Well, the verse is making reference to a spiritual teaching, and therefore it is making reference to that point as well. Second, the word thirst. It means a desire within the person to be able to obtain that which fortifies and reflects or relaxes the inside of a human body. And third, the body justice or righteousness. It means according to the will of God, the commandments of God. And the last one, be satisfied. It means to be complete, lacking nothing. So if we were to paraphrase this verse, what Jesus Christ is saying is, blessed, complete is the man that seeks after the will of God to be able to confront situations that will come his way, and in doing so he may feel the tranquility and the peace within him, because he will be completely satisfied. Y esto es lo que el texto nos está enseñando, hermanos. Entonces miramos nosotros que la pregunta automáticamente a este texto sería la siguiente: ¿qué es lo que significa
¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, primeramente significa, ¿verdad?, de que usted y yo tenemos una obligación, una responsabilidad de buscar la vida piadosa en este mundo. Dios siempre nos ha demostrado, nos ha enseñado que la vida piadosa es la cual debe de sobreabundar en nosotros mientras que vivamos en este mundo. Versículos tales como Mateo capítulo 5, versículo 48, que nos enseña que sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecta o perfección simplemente está dando a entender que nosotros debemos de vivir una vida semejante a la vida de Dios, una vida piadosa. Esto se viene a reflejar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pedro lo pone mucho más mejor en perspectiva y dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Noten, la santidad es algo que se requiere, que Dios requiere de todos nosotros. De todo ser humano, Dios quiere una santidad, una vida santa, una vida piadosa. Lo vuelve a repetir el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, en donde dice lo siguiente: porque puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Solo que cuando yo hago la pregunta, ¿a qué se refiere este texto? Se refiere a que Dios tiene un deseo de que usted y yo vivamos en este mundo de una manera piadosa, una manera santa. Y la pregunta que muchos hacemos es, bueno, ¿será posible de que yo, siendo revestido de carne y sangre, viva en este mundo de tal manera? Porque yo sé bien que nunca puedo alcanzar la perfección en este mundo. Yo sé bien que mientras que esté revestido de carne y sangre, siempre va a haber la tentación delante de mí de pecar, y es posible de que yo venga a pecar. Y por lo tanto, entiendo bien de que Dios me ha puesto delante de mí la manera en cómo arreglar el pecado cuando caiga en esta situación. Y por lo tanto, yo tomo esas avenidas, esas oportunidades para poder siempre estar bien ante los ojos de Dios. Y todo esto tiene razón. Porque sí estamos revestidos de carne y sangre. Y sí estamos dispuestos o sujetos a pecar. Aún el apóstol Pablo lo viene a mencionar en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 27 en adelante, de él mismo, que él le pide al Señor que le dé fuerza para que así él pueda vivir una vida santa, piadosa, porque él no quería que, siendo él la persona a quien le predicó y enseñó el evangelio a otras personas, que él viniera a caer en el pecado y que los demás se vinieran a perder a consecuencia de su vida pecaminosa. Solo que entonces, sí, todo esto es posible. Por eso el apóstol Pablo dice, mira que el que esté firme, que no caiga. Tenemos que tener cuidado a cada momento, pero el punto es que es posible vivir una vida piadosa en este mundo. Tenemos que entender lo que se requiere, tenemos que entender las consecuencias de todo esto, pero es posible vivir una vida piadosa. Contrario a lo que usted piense, contrario a lo que alguien más diga, la vida piadosa se puede vivir en este mundo. En el Antiguo Testamento, en donde era difícil de poder demostrar una vida piadosa y recta, note lo que dice la palabra del Señor de un hombre. Job capítulo 1 y versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si este hombre vivió bajo la ley mosaica,
una ley la cual no podía quitar el pecado del ser humano. Hebreos capítulo 10 y versículo 4 nos enseña eso. Una ley que solamente traba la maldición sobre el ser humano, porque no podían cumplir con toda la ley. Esto lo dice Santiago capítulo 1. Y miramos nosotros entonces que era difícil para que un hombre pudiera vivir perfectamente y recto delante de Dios. Sin embargo, tal hombre existió bajo estas condiciones. Y lo miramos en Job capítulo 1 y versículo 1. Entonces, ¿cuánto más ahora que tenemos nosotros, como dice Santiago capítulo 1 y versículo 25, lo siguiente? Santiago capítulo 1 y versículo 27 dice la palabra del Señor de lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahora tenemos una ley perfecta de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Considere bien lo que dice la palabra de Dios. Si Job en el Antiguo Testamento pudo demostrar una perfección, pudo demostrar una vida de rectitud, y vivió bajo una ley que no podía perfeccionar al hombre, mucho menos llevarlo a un punto de perfección. Pero nosotros ahora sí vivimos bajo un periodo de tiempo en donde vivimos bajo una ley perfecta, que nos puede perfeccionar, que nos puede llevar a esa perfección, a esa vida piadosa, a esa rectitud, gracias a Jesucristo, porque Él ya hizo todo el trabajo, y ahora solamente siendo obediente y sometiéndome a su voluntad puedo llegar a ese punto. Podemos vivir una vida recta. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque Él será satisfecho. ¿Cómo? Por medio de las palabras del Nuevo Testamento. Solo que es posible. ¿Qué significa este texto? Que usted y yo es posible que podamos vivir una vida recta y perfecta delante de Dios, porque la Biblia lo enseña. No solamente porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo demuestra. La Biblia nos está desafiando. Mateo 5:48, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, nos está desafiando que usted y yo lleguemos a ese punto en nuestra vida, porque Dios es santo, porque Dios es piadoso. Si Dios es así, y si yo estoy en Dios, si yo estoy en la naturaleza divina, como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, entonces yo voy a llegar a ese punto en mi vida. Solo que no pensemos por un momento que no podemos llegar a ese punto. Eso es lo que significa Mateo capítulo 5 versículo 6, que el hombre es completo, satisfecho, cuando tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y ahorita hablamos un poco más de esto. Whenever we look at Matthew chapter 5 and verse 6, and we understand the definitions that we have just heard, then automatically the question is, well, what does it mean for you and me? What does this verse mean to me? I know what Jesus Christ said, but what does it mean to me? Well, it means that you and I have to demonstrate, have to live a pious life on this earth. In other words, we have to demonstrate a perfect Christian life on this earth. And it's not me saying this. There are several verses within the New Testament that alludes to the fact that I have that capability, thanks to Jesus Christ. First, we have Matthew chapter 5 and verse 48. And notice what this verse is relating to you and me. It is making reference to the fact that I need to live a perfect life, because my Father in heaven is perfect. It's not asking me if I can, it's telling me live a perfect life, because your Father which is in heaven is perfect.
And if this is not clear, you go to 1 Peter chapter 1 and verse 15. And notice what Peter is saying there. That we have to live a holy, a perfect, a pious life because God is holy. He's making a statement of facts, that this is what it is. To a group of people that were scattered all over the world at that particular time. And they were struggling with their Christian life. They were suffering because of their Christian life. But Peter makes them aware, even though you're suffering and even though life is hard for you, you have to demonstrate a pious life, a holy life before God in all manner of living, because this is the will of God. And then he goes on to say in 2 Peter chapter 3 and verse 11, the same thing. Because of what's going to happen to this world, and because of what's going to happen in the second coming of Jesus Christ, and all of these things are going to take place, then it behooves us to be able to live a pious and a holy life. Because this is the will of God. And I know that there are some Christians and there are people that say, well, brother, I think you're mistaken. There is no way that we can live a holy and pious life on this earth. Number one, we're clothed with flesh. We're humans. And flesh is weak. But you forgot to read the second part of that verse. The flesh must be weak. The flesh will be weak, but strong is the spirit. And that's where our downfall is at. That we do not discipline our spirit sufficiently in order to discipline our flesh. In other words, whenever our spirit is disciplined according to the Word of God, our flesh is going to be minimal. The desires of our flesh is going to be minimal. Yet they will be there, but they will be under suppression because the Spirit holds control over the flesh. And this is what Paul is making reference in Galatians chapter 5 and verse 15 and following. So it is possible. And so, well, we can never reach perfection during our lifetime, because look at 1 John chapter 3 and verse 1 and 2. It says that perfection will come whenever we are with Jesus Christ. And that's right. But you need to understand that there is perfection and there is perfection. Perfection covers a wide range of perfection. It is from point A to point C. It is like spirituality. It is like maturity. It's point A to point Z. So therefore, we can become perfect. And that doesn't mean that we are not going to sin, because the Bible says that there is a possibility that we can sin, even those that find themselves in a mature posture. 1 Corinthians chapter 10 and verse 12 says, for those that think that they are mature, that they are strong, make sure that you do not fall. And the Apostle Paul even says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 27 that he had the capability of falling into sin. He prays to God that he does not take that route, because in doing so, it's going to cause a lot of problems to those that he taught the word to. So yes, there is a possibility that we can sin. There's a possibility that all of this can happen. But still, that does not negate the fact that you and I can live a pious and holy life on this earth. We can. It is not easy. It takes hard work. It takes a lot of work to do so. And that's where the problem comes in. That most of us are procrastinators. And we do not want to suffer or go through the strenuous things that are needed in order to reach that point in our life. We like the easy way out. And because we like the easy way out, we do not reach our goals in life. So what does this verse mean? Matthew chapter 5 verse 6. That the capability
for us to live a pious and holy life is here. It is the New Testament. It is the Word of God. Because once again, we as humans are made up of three parts. There is the flesh, there is the spirit, and there is our souls. And let me tell you what our soul does daily. Nosotros conocemos, ¿verdad? Y esto lo he dicho anteriormente, que nosotros somos una tricotomía. Tenemos el cuerpo, el espíritu y el alma. Y déjeme decirle lo que la palabra del Señor habla concerniente al alma. En Salmos 42 y versículo 1 dice la palabra de Dios la siguiente. Salmos 42 y versículo 1 dice la palabra de Dios concerniente a su alma y mi alma. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Su alma clama por Dios continuamente. Y note lo que dice Salmo 107 y versículo 9. En Salmo 107 y versículo 9, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Quién? Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Jehová es el que sacia el alma del menesteroso, y Jehová es el que llena el alma del hambriento. Su alma, mi alma, brama continuamente para ser satisfecha por las cosas espirituales por Dios, porque Dios es el que la ha criado, no el mundo, sino que es Dios. Y por lo tanto, ahí es donde viene la sed. Recuerden que se dijo que la sed es algo que el ser humano intensamente tiene dentro de sí mismo para poder refrescar y para poder fortalecer lo interior. ¿Cómo se siente usted cuando anda con bastante sed y se le pone un vaso, pero ahí de helado, de agua helada, y se la toma? Se siente una frescura que se va entrando todo dentro por el cuerpo. ¿Se imagina usted ahora lo espiritual? Cuando Dios viene a satisfacer esa sed que el alma tiene por medio de la palabra de Dios, ¿cómo creen ustedes que se siente el alma? El alma se siente de la misma manera. Recuerde que el alma necesita fortaleza, especialmente el alma que se encuentra en pecado. El alma que se encuentra en pecado gime para ser libertada de las manos de Satanás y para regresar a Jehová Dios. Y lo único que va a llevar el alma a ese punto es el conocimiento de la palabra. Y el conocimiento de la palabra le da a entender la manera en cómo puede liberarse de esa esclavitud en la cual se encuentra, que es el pecado, que le ha llevado a la muerte. Porque estamos hablando aquí, ¿verdad? En el versículo 9, porque sacia al alma menesterosa. ¿Sabe lo que es un alma menesterosa? Un alma que ya está casi muerta, se está muriendo. ¿Y qué es lo que le da vida? La palabra de Dios. Oiga lo que dice Eclesiastés capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 y versículo, parece que es el 32, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y vivirás. ¿Cómo va a vivir el alma del muerto? Y el muerto espiritualmente, no estoy hablando de un muerto físicamente. El muerto espiritualmente, la palabra del Señor viene como agua a un sediento. Porque
Porque recuerden que dice Jesucristo que Él traía ¿qué? Ríos de agua viva. Juan capítulo 8, ríos de agua viva. El agua viva es la palabra de Jesucristo. Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿vosotros también se queréis ir? Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesucristo son como agua que viene a refrescar el alma, que le viene a dar noticia. Y por lo tanto, cuando es obedecida, entonces, la persona hace lo que tiene que hacer, viene a liberarse el alma de la esclavitud del pecado. ¿Cómo lo sé? Porque note lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo, bueno, es el 22. Bueno, el 21 dice, 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Aquí cubre las dos facetas de Mateo capítulo 5, versículo 6. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y la pregunta es, ¿quién viene a darnos esa satisfacción? ¿Quién viene a darnos ese lleno en nuestro ser? Es el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada. Y el Espíritu de Dios viene al alma que está en esclavitud y la viene a liberar por medio de la palabra, y para que así entonces venga a estar ya en la postura de ser un alma liberada de la esclavitud. Ya ha sido satisfecha del hambre y de sed que tenía, pero aún así, ¿verdad? Sigue deseando a Dios. Y Dios no para ahí, sino que el Espíritu de Dios continúa su proceso de santificación hasta que llegue a acabar con su trabajo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy hablando del Espíritu Santo. Hasta que llegue a acabar su trabajo y su obra, que será ya 1 Juan capítulo 2, versículo del 1, 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Hasta que llegue a aquella perfección en los cielos. El Espíritu, la palabra, es la que viene a dar esa iluminación. ¿Qué es lo que ilumina al hombre interior? Como el agua viene a refrescar y a dar poder a uno. Salmo 119 y versículo 30 dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 119 y versículo 130 dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 119, versículo 130 dice así. Dice, la exposición de tus palabras alumbran, hacer entender a los simples. Hace entender a los simples. Es la palabra de Jehová. Y esto es cuando el alma está deseando, la palabra del Señor viene a entrar y viene a iluminar al simple. Los hace entender. Esto es lo que se refiere Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. And finally, brothers and sisters, we know that in Matthew chapter 5 and verse 6, it makes reference to the fact, and I left with that we have a soul. We are composed of three things: the carnal, the spirit, and our soul. Our soul pants for water, just like our human body pants for water. We notice this because of Psalms 42 and verse 1. But if you go to Psalms 107 and verse 9, notice who satisfies all of this. Who satisfies the longing soul? Who satisfies
the soul itself, and it is Jehovah God. You go to verse 8 and you will notice the whole picture. But he does it through his Spirit. But you need to understand that there is two areas where the soul finds themselves in. Number one, it finds themselves slaves to sin. And in order for a liberation to be had, you need the Word of God. The soul needs the Word of God because it is tired of being slave to Satan. And it needs the Word of God. When the Word of God comes into us, it liberates the soul. We notice this in 1 Peter chapter 1 and verse 22. That's what it makes reference to. But whenever it becomes liberated from sin, and according to Ezekiel chapter 18 and verse 32, we notice that then there is the part of sanctification. The Holy Spirit continues to do that. The Holy Spirit is the one that satisfies the soul through the Word and begins to complete His work, according to Philippians chapter 1 and verse 6, to bring into perfection the soul that had been liberated from sin. And this is what Matthew chapter 5 and verse 6, I know I made a condensed statement of all that, but this is what Matthew chapter 5 and verse 6 makes reference to. Blessed are those that are hungry and thirst after righteousness' sake, for they will be satisfied. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero la pregunta hoy en día, hermanos, en esta mañana es, ¿tiene usted hambre y sed de justicia? Y si tiene hambre y sed de justicia, ¿cómo está satisfaciéndose usted mismo? But the question this morning is, are you hungry and thirst after righteousness' sake? And if you are, how are you satisfying yourself? Quizás en esta mañana necesite ayuda. Estamos para ayudarle. No sabemos qué tipo de ayuda necesite, pero estamos para ayudarle. Si su alma está en pecado, entienda esto, de que Dios nos ha dejado un plan en donde usted puede liberarse del pecado y así estar ya libre del pecado. La Biblia lo explica muy claro. Si ya lo conoce y quieren esta mañana hacer su decisión, entrando en el último punto de ser bautizado o bautizada para perdón de pecados, estamos listos para ayudarle. Pero si aún todavía necesita más enseñanza, estamos listos para sentarnos y estudiar la palabra de Dios con usted. Pero ¿qué de usted, hermano o hermana? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Porque aún todavía no ha llegado al punto de mostrar una vida piadosa en este mundo. La palabra del Señor es lo único que le puede ayudar. Nosotros estamos para ayudarle y apuntarle la dirección que necesita que llevar a cabo. Estamos listos para ayudarle. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos para que pase enfrente mientras tenemos la invitación. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 156. La tierna voz del Salvador, número 156. Si estamos listos, cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo, tu dulce nombre es para mí, la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce
cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, no jamás tú se entonará que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él